amado, te damos la gloria, la honra, Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos estar en tu templo santo, Señor. Hoy venimos ante tu presencia a agradecerte, Señor. Gracias por una oportunidad más que nos has dado de salvación, de vida eterna, Señor. Porque hoy tus misericordias han amanecido nuevamente para nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Límpianos cada día más, Señor, que tu misericordia nos pueda alcanzar. Porque solo tu misericordia puede tener a nosotros, alcanzarnos nosotros, Señor. Alcánzanos, Padre amado, que no nos desviemos, Señor. Levántanos cada día, Padre. Ayúdanos en nuestras circunstancias, dificultades, problemas, tentaciones, pruebas, Señor. Porque tu palabra dice que nos dará salida y lo creemos, Señor. Lo creemos. Llévate, Padre, todo lo que no te agrada en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu limpiando los aires. Y permítenos recibir tu palabra, Señor. Permítenos entender el misterio que hay en tu palabra. Revélanos el misterio que hay en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Y amén. En un fuerte aplauso al Dios de Israel. Vamos a tocar el shofar en el nombre de Jesús. Padre amado, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedan ser destapados en el Espíritu, porque pronto ese shofar sonará en las manos del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer una palabra hermosa. Miren cómo el Señor en su misericordia le regala esta palabra al hermano de Luis. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y vamos a estudiarlo, amado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos permita recibir lo que está escrito en su palabra, porque yo les puedo testificar que antes, en mi vida cristiana, yo leía mucha palabra, yo leía mucha la Biblia, para mí era como un compromiso, pero no era espiritual. Entonces, a mí me llamó la atención que cuando yo revisé, empecé a recibir revelación del Señor, y yo anotaba en la Biblia, el 15 de septiembre del 2008, pasé por aquí otra vez en el 2010, yo anotaba, y yo decía, ¿cómo pude haber pasado tantas veces y haber leído esto, y yo no haber recibido nada? Amén. Entonces, cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, cuando vaya a escuchar la palabra de Dios, pídale al Señor que le dé discernimiento. Yo les voy a testificar también que yo leí esta palabra en un momento de mucha aflicción. Ayer en la mañana yo me encerré en mi oficina y dije, voy a llorar, Señor, me siento triste, mira lo que está aconteciendo, momentos muy difíciles que paso. Y yo decía, es el momento para decirte, yo le decía al Señor, acelera algo en el cielo. Voy a hablarte como la pastora Beatriz le decía, acelera algo en el cielo porque ya no quiero estar en esta circunstancia. Tú sabes que desde que me llamaste he permanecido fiel. Tú sabes que predico los juicios que tú me dices, aunque nadie me crea, lo he perdido todo. Pero ya esta circunstancia que estoy viviendo no la quiero vivir más. Un momento muy difícil el cual yo vivo en mi matrimonio. Y empecé a hablar con el Señor. Y hablar con el Señor y hablar. Bueno, ya terminé de llorar. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Y yo sé que viene un nuevo tiempo para mí. Y yo sé que tal vez sea un poco más complicado.
Pero hay veces, amado hermano, que es mejor que el panorama cambie, aunque se ponga más oscuro, pero en el mismo panorama no podemos estar. Amén. Entonces, en ese momento dije, voy a revisar la palabra que acaba de mandar el varón al grupo, amados, y me quedé asombrado, y ya vamos a mirar cómo el Señor nos ama tanto. Mucho nos ama el Dios de Israel que nos ha creado. Amén. Leeremos la palabra de Segunda de Crónicas, capítulo 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, el Dios de Israel. Mire, amado hermano, que le pongo en contexto. El rey Ezequías fue uno de los reyes que restauró la relación del Dios de Israel con su pueblo. La manera como intimaba el pueblo de Dios era a través de las fiestas bíblicas. En el templo se celebraban las fiestas y era un mandato, es un mandato. Y miren hoy cómo las iglesias han sacado las fiestas. Alaben al Señor, que Él vive. Amén, aleluya. Y han sacado las fiestas, amado hermano, y resulta que el rey Ezequías, porque el pueblo dejó de celebrar las fiestas para adorar a altares paganos. Es decir, el templo de Dios fue abandonado y todos esos levitas, ¿para dónde agarraron? Pues esos levitas se fueron a practicar la brujería, se fueron a practicar adoración a la diosa Acera, se fueron a practicar a dioses hechos por manos de hombre, ¿sí? A elaborarlos, a crearlos, a venderlos. Entonces, algo que parecía totalmente jalado de los cabellos, el pueblo de Israel, quien se le había escogido como un pueblo santo, quien se le había enseñado y visto por sus propios ojos quién era el Dios de Israel, hoy estaba elaborando, creando y adorando dioses paganos, hechos con manos de hombre. Esta mañana yo leía en Isaías 44 cómo el Señor les trata de abrir los ojos al pueblo y le dice: pero date cuenta lo que tú estás adorando. Siembras un árbol, lo mantiene el Dios del cielo con el agua, lo cortas, con eso te hacen un asado, se lo estoy diciendo en mi palabra. Dice que hacían asados, comían, y con la leña que sobraba, hacían el ídolo. Y luego lo cargaban de un lugar al otro para decir: este es el Dios en el que yo voy a adorar. Gracias a este ídolo es que tengo salud, comida, trabajo. Pues torpes son los que hacen eso. Y resulta, amado hermano, que por muchos años el pueblo de Israel estuvo así, y fueron muy pocos los reyes, dentro de los cuales el rey Josías, el rey Ezequías, que restauraron la relación, ¿verdad?, con Dios a través de las fiestas bíblicas. Dice el verso 2: el rey había tomado consejo de sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Recuerden que la ley de Dios habla de que la Pascua debe ser en el mes primero, pero estos sacerdotes estaban recién salidos del pecado. Hoy estaban practicando la brujería, la hechicería, todo el paganismo, pero hoy se arrepintieron. Y resulta que ya había pasado el primer mes donde se celebraba la Pascua. El rey recibe ese consejo y hay un permiso en la Torá que si alguien no llegaba a tiempo de viaje o estaba en alguna contaminación y no celebraba la Pascua en el mes primero, debía celebrarla en el mes segundo. Amén. El rey Ezequías recibe este consejo y miren lo que dice el verso 3: porque entonces no la podían celebrar porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado
al modo que está escrito. ¿Qué significa pregón? Avisar, llamar, ser ese atalaya. Vengan a la fiesta de Jerusalén porque vamos a volver a celebrar la Pascua en el templo de nuestro Dios. Amén. Verso 6. Fueron pues correos, cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová. Escuche bien, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá el remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Amado hermano, había una guerra con Asiria y había quedado un pequeño remanente. Y decía las cartas del príncipe y del rey: volveos a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Volveos, que si ustedes se vuelven, Él se volverá a ustedes. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, que somos creados por el Dios Todopoderoso. A nosotros no nos creó mamá y papá. No, fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Mamá y papá fueron un simple instrumento que el Señor usó. Pero dice que sus manos crearon el barro y crearon al hombre para la procreación y la multiplicación entre nosotros. Amén. Y dice el verso 7, aquí el rey a través de la carta da un consejo: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apagará de vosotros. El Dios que nos han presentado en la religión es totalmente falso. Ese Dios no existe, ese Dios del falso amor. El Dios que te permite hacer todo porque Él te ama. El Dios que deja que le hagan daño a los niños, los abusen, porque Él es amor. El Dios que sabe que es un Dios que perdona, sí. Él perdona a todo aquel que se arrepiente. Y a Él le da igual el violador al mentiroso, porque Él es santo, santo, santo. Y de pronto nosotros en nuestra hipocresía, a ese deben matarlo, porque es un abusador de niños. Pero usted que es un mentiroso 24 horas, merece la misma muerte. Amén. Pero el Dios al cual nosotros le servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios santo. Es un Dios que anhela santificar su pueblo para poder relacionarse con Él. Y a pesar, ¿saben por qué no habían sacerdotes? Por lo que decíamos ahorita, estaban toditos en el paganismo. Habían poquitos sacerdotes. Amén. Pero el Señor dice: no endurezcáis vuestra cerviz. La cerviz es esta, amado hermano, la nuca que decimos nosotros. Y cuando nosotros no queremos humillar nuestra cerviz, mirar al Dios de Israel, sino que estamos duros, orgullosos, endurecidos, lo que nosotros decimos es lo que es, y no necesito de Dios. Cuando debemos llegar humillados y decir: Señor, cada día necesito que me limpies más, porque en tu infinita misericordia yo puedo hallar gracia y favor. Amén. Aleluya. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Escuche bien, si usted se vuelve a Jehová, su hijo va a alcanzar misericordia. Yo duré 13 años en el Evangelio y mis hijos estaban en pecado al igual que yo. Y cuando el Señor tuvo misericordia de mí, cuando yo volví al Padre, de tanto que Él me llamaba, mis hijos alcanzaron misericordia. Amén. Así que esa es la esperanza de nosotros. A veces no es como queremos ni como pensamos, sino como Dios ya tiene planificado. Amén. Vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros se volviereis a Él. ¿Cuál es la clave, amado hermano? Vamos a volvernos al Padre. Si alguno de nosotros, ¿verdad?,
está separado del Dios de Israel, tiene que volver al Dios de Israel. Tiene que decirle: Padre, ¿sabes qué? Yo te he rechazado durante mucho tiempo. Yo vengo ante tu presencia y decido no mirar atrás. Yo decido entrar a purificarme para estar en tu santo templo, porque los sacerdotes tenían que correr un proceso de purificación para poder estar ahí al servicio. Recuerden que los sacerdotes hacían parte, como Moisés, de la tribu de Leví, esa tribu especial que el Señor había agarrado para que ellos se sirvieran en el tabernáculo. Ellos eran los que tenían que ministrar la presencia de Dios. Dentro de los levitas estaban los cantores, los adoradores. Entonces todo ese grupo de adoradores, sacerdotes, el que tenía que estar en la puerta del templo, el que tenía que vigilar la parte de atrás, todo era un grupo al servicio santo de Dios. Ahí no era que Juan de los Palotes llegó, yo sé cantar y me voy a servir. No funcionaba así, varón. Funcionaba de la manera como Dios lo había hecho en la Torá, en la ley de Moisés. Amén. Amén. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, verso 10, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y se burlaban de ellos. Mira cómo era el pueblo. Con todo esto, algunos hombres de Aser, Manasés, Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los principales conforme a la palabra de Jehová. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar, porque algunos están escuchando. Dice aquí la palabra que se burlaban de las cartas que le estaban llegando de parte del rey, pero habían otros que recibieron el mensaje. Y esos otros decidieron acercarse al templo. Esos otros no se burlaron y dijeron: es verdad, yo voy a regresar al Dios de mis padres. Yo voy a volver, yo voy a venir y me voy a venir en arrepentimiento delante de Él. Amén. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose, miren lo que hicieron. Quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, los echaron al torrente de Cedrón. Entonces, amado hermano, mire lo que pasa aquí. Cuando usted decide volver a Dios, el enemigo le va a decir: ¿tú para dónde vas? Si es que tú estabas en esto. Y tú a ti no te olvidas. Tú, acuérdate, Dios no te va a perdonar. Pero recuerden que Él es el padre de mentira, que Yahweh en el nombre de Jesús le reprenda. Porque Él es un engañador. Él vino a robar, a matar y a destruir al pueblo de Dios. Pero aquí los levitas, los sacerdotes, el pueblo de Israel en general, todas las tribus de Zabulón, Manasés, ¿qué hicieron? Vamos a rendir culto a Jehová de los ejércitos. Y cuando usted dice: voy a cambiar, voy a buscar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que romper los altares de Baal que tiene. Si usted quiere buscar al Dios de Israel, de verdad tiene que abandonar el pecado. Amén. Usted tiene que decir: yo voy a buscar a Dios, entonces ya yo no voy a estar en más pecado delante de la presencia de Dios. Y no es que es papá que destruye el pecado, no es mamá, no es el hermano, no es el primo, es usted mismo que hace: esto no lo voy a hacer más, esto tampoco, y destruyo todos los altares en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces dice este verso 14 que quitaron todos los altares, todos. No es que me voy para Jerusalén. No, yo me voy a buscar la presencia de Dios, pero allá dejo mi altar armado. Entonces mucho pueblo de Israel está así. Busca al Señor, pero aquí le está esperando el pecado. Busca al Señor, pero aquí le está esperando el pecado. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer, varón, mujer, niño, niña, que nos están escuchando? ¿Qué tenemos que hacer? Romper los altares. Tenemos que separarnos del pecado, no va más así. Y cuando nosotros tomamos la decisión, yo recuerdo que un día cuando yo tomé la decisión de abandonar todo lo que al Señor no le gustaba, era tan difícil porque llegaban mensajes por todos lados, pensamientos por todos lados, tentaciones por todos lados. Miren, fue tan difícil el proceso cuando usted se quiere santificar, que a mí el alcalde, cuando yo practicaba la política, el alcalde enemigo, como decimos,
fue a mi casa a ofrecerme trabajo. O sea, lo que nunca pasa. ¿Ah? Cuando usted es amigo de un alcalde, le toca rogar que le dé trabajo al amigo. Ahora el enemigo, a tu casa. Mi vecino llega y me dice, te busca el alcalde, quiere conocerte, llega un momentico a la casa. Lore, ¿estás dispuesto a trabajar conmigo? Y yo lo miraba. Y yo le decía, bueno, si no te vas a robar al valle, puedes trabajar conmigo. Pero era pura propuesta del enemigo. Cuando llego a casa y al día siguiente empiezo a orar, yo le dije, Señor, si esto es tuyo, que se dé, y si no, que no. Amado, más nunca. Ni contestó el teléfono ni me respondió. Y yo le doy la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que yo más quería. Entonces, cuando usted rompe el altar, entienda de que van a venir mejores propuestas del enemigo de las que tenía. Cuando usted está en la adolescencia y dice, estoy en masturbación, en pornografía, en homosexualismo, en lesbianismo, párele de contar todo lo que usted practicaba y quiera parar, es donde más le van a llegar las tentaciones, en donde más le van a llegar las ofertas del enemigo, en donde usted va a creer que ya, mejor dicho, cuando usted está en brujería, en hechicería, usted dice, no, más nunca voy a leer las cartas, más nunca voy a pasar por allá. Entonces la amiga le dice, llegó una bruja, que eso, mejor dicho, ajá, ¿verdad? Que Jehová reprenda eso, amado. Amén, aleluya. Rompa el altar, decida romper el altar y llegar a los pies de Cristo a empezar a santificarse. Hay que empezar a hacerlo. Dice el verso 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Mire esto, los levitas, ellos se santificaron. Había un ritual en la ley de Moisés para la santificación. Ellos hicieron ese ritual, pero en el corazón sentían vergüenza. Porque imagínense, yo hoy estoy adorando ídolos, hoy estoy adorando al Dios del sol, hoy digo que mi proveedor es la diosa Diana, y mañana estoy en el templo. ¿Cómo funciona eso? Ellos hacen el proceso de purificación y sentían vergüenza. Cuando nosotros abandonamos el pecado y vamos a buscar a Dios de verdad, si usted quiere saber si usted está arrepentido, usted siente vergüenza del pecado que practicaba. Si usted de verdad quiere saber que está arrepentido, ahora nosotros no cometíamos un pecado, un listado, ¿verdad? Bueno, si usted quiere saber si de ese listado usted está arrepentido de todo el listado, no que yo era mentiroso. Entonces, Lorena, ¿qué hora es? Ay, hermana, perdóneme, se me hizo tarde, ya voy llegando, yo discúlpeme. Hermana, lo que pasa es que se me presentó 1000 problemas. Usted no se ha arrepentido, porque usted es un mentiroso. Pero cuando usted sale del pecado, usted siente una vergüenza por haber engañado a tanta gente a través de la mentira. Entonces hoy la gente le dice, no, por ahí viene Lorena, vamos a esperarla. ¿Qué? No, esa no va a aparecer, esa más mentirosa. Y usted siente dolor porque usted está llegando. Pero eso son consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces cuando uno siente vergüenza del pecado, no lo vuelve a practicar más. Esa es una característica del arrepentimiento. Ahora, ¿qué me pasaba a mí? Que yo sentía remordimiento, no arrepentimiento. Cuando sentimos remordimiento es que no debía hacerlo, yo sabía. A los 2 minutos está otra vez metida usted en el mismo lío con el mismo cuento. ¿Sabe qué se llama remordimiento? Pero cuando hay arrepentimiento, hay una vergüenza en el corazón de cómo yo pude haber practicado. Yo miro atrás mi vida y yo digo, Santo de Israel. O sea, yo no entiendo cómo pude contar con tanta misericordia. No entiendo. No entiendo. Porque una cosa es cuando uno peca que no sabe. De 23 años hacia atrás, desde mi día número 1 de vida al año 23, yo no sabía quién era Dios. Y peleaba con Él. Recuerdo cuando tenía 15 años que mis padres abandonan la ciudad donde yo había nacido, Venezuela.
recuerdo yo claramente que estaba nosotros le decimos allá gandola, aquí se llama mula, y estaba llena de todas las cosas que nos traíamos para la mudanza. Y yo miré al cielo y le dije, ¿por qué me haces esto y por qué me sacas de mi país a llevarme aquello allá que me van a llevar? Yo peleaba con él, pero yo no sabía quién era Dios. Porque nosotros tenemos la esencia aquí, en el corazón, ¿sí? Había un propósito. Pero después de 23 años comencé a conocer quién me había creado. Y no hay cosa más terrible que nosotros, conociendo al Dios al que le servimos, apartarnos. Hay un cargo de conciencia y una vergüenza como sentían los levitas, los sacerdotes. Porque oye, imagínense el sacerdote con todo su lino fino, con su efod, con todo su gorro, su vestidura especial. Y resulta que hace poquito eran parte del paganismo de Israel. Sentían vergüenza. Amén. Pero dice el verso 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas. Cuando usted está en ese proceso de santificación, que viene a buscar al Señor en espíritu y en verdad, que aunque sienta vergüenza, tome su lugar. Tome el lugar que le corresponde y no vuelva atrás. Párese ahí y diga, yo soy hijo de Dios, yo no me vuelvo al pecado. Y sabe que le digo algo, que ya yo estoy aquí del otro lado de la barca. Se siente feo cuando estamos allá. Saliendo del pecado se siente horrible. Uno dice, será, y entonces uno todavía siente atracción del pecado. Y el enemigo te engaña. Y tú no vas a poder. Pero cuando tú sientes de este lado que ya pasaste la barca, que ya abandonaste, tú te sientes en una victoria que no lo quieres cambiar por nada. Y tú te metes tanto en la presencia de Dios que no hay tiempo para pensar en el pecado. Ya tú luchas con otras obras de la carne. Luchas con la guerra espiritual que tienes, con la tristeza, con la angustia de ver a tus familiares perdidos, de ver a tus hijos en contradicción con la palabra. Tu lucha es otra, pero ya no está el deleite de la carne en cuanto a tu raíz pecaminosa. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice en su palabra, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Sí, usted tiene que poner una pared. De aquí para allá tú no pasas. Y Él huirá de vosotros. Entonces, cuando tenemos tantas tentaciones sexuales, que es lo más fuerte que nosotros tenemos todos, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cambiamos, ya eso pasa a ser historia. Ya. Y ya puedes tú manejar tu vida espiritual con más tranquilidad, más shalom. Porque no estás en el fervor de la carne. Amén. Entonces sométase pues a Dios, amado hermano. Tome su lugar. Venga como normalmente lo hacía antes. Busque la presencia de Dios aún mucho más. Usted sabe cuál es su lugar. Usted es rey y sacerdote. Ustedes son reyes y sacerdotes. El Señor dijo que nos haría reyes y sacerdotes. Por eso el enemigo hoy, que Jehová le reprenda, Él quiere quitarnos el lugar que ya Él no puede tener. Amén. Entonces aquí lo que hay es reyes y sacerdotes. El problema es que si un rey y un sacerdote rechaza su llamado, es triste la historia. Verso 17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no habían purificado, para santificarlos a Jehová. Verso 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mire esto. La ley de Dios dice que si alguien come de la Pascua indignamente,
participa de la fiesta estando en pecado, es cortado en ese momento. Sabemos que hoy en la gracia del Señor, en su misericordia, Él nos perdona del pecado. Porque, amado hermano, no hubiera uno en la tierra. Usted se imagina. ¿Usted sabe cuántas veces prediqué yo estando en pecado? Eso era nada más que me hubiera subido al púlpito y ¡pum! Le dio un infarto. ¿Hasta qué le pasó? Se murió la hermana. Y todo el mundo, ¡ay, pero tan buena que era ella! ¡Ay, si se sentía el Espíritu Santo! El Espíritu que imita al Espíritu Santo era lo que se sentía. ¿Sí ve? Pero por eso va a regresar el tiempo de Ananías y Zafira. Por eso es que tenemos que estar hoy en santidad. Porque muchos están ya cayendo muertos, infartados. ¿Verdad? Hoy nosotros, como el Señor lo dijo, este es el lugar santo, nos quitamos el calzado de ahí para acá. Pero cuántas veces yo con mi zapato entraba al lugar santo y con el mismo zapato practicaba el pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Ya yo puedo imaginarme a Jesús allá, ten misericordia, Lorena va a cambiar, tenle misericordia, no la vaya a acordar todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está intercediendo, es nuestro abogado a favor de nosotros. Pero dice que ¿quién se levantó así aquí como este intercesor? El rey. Miren lo que hizo el rey. Había gente que no se había purificado, ¿verdad? Dice el verso 18, mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que se ha preparado su corazón para buscar a Dios. Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. ¿Y saben qué pasó? Dice el verso 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Amén, amén. Miren cómo es Dios de bueno. Ezequías como rey se levantó. Señor, aquí hay muchos que no se han purificado conforme a la ley de purificación. Pero tú eres el Dios de Israel, tú eres un Dios bueno, por favor, perdónalo, santifícalo, perdona sus pecados. Entonces hay un mensaje aquí para nosotros. Aunque usted no alcance a santificarse, aunque usted y yo estemos haciendo lo incorrecto delante del Señor, que esperemos que no sea así, ¿verdad? No pierda la oportunidad de su salvación, porque muchos hoy creyendo están vivos, son zombies, están desechados, están muertos vivientes. Y el Señor los va a cortar, su tiempo de juicio les va a llegar. Pero si usted hoy cuenta con esa bendición como el rey Ezequías que oró por su pueblo, venga ante el altar del Señor, que el Señor perdonará sus pecados, aunque no alcance el proceso de purificación. Amén, amén. Cuando yo leía esta palabra con los muchachos, yo les ponía el ejemplo. Cuando mi hijo fue sacado de la masturbación, de la pornografía y de todas esas cosas inmundas, que el Señor lo libertó. Hay un proceso de purificación en el cual él aún está. Y el proceso va a depender de la contaminación que tú tengas. Porque hay niños que comenzaron muy temprano esto. Entonces, el nivel de contaminación se va a saber, como le dijo el Señor un día, que tuviera paciencia, porque de acuerdo a la herida iba a ser la sanidad. Hay heridas que son muy grandes por el pecado. Entonces es un proceso de santificación que el Señor quiere someterte. La idea no es que vengas tú hoy faltando tan poquito. La idea es que ya tú hayas iniciado el proceso de santificación. En el proceso de santificación el Señor te quita muchas cosas que ya no puedes volver a tener. O sea, no es que mientras tanto, no, es que más nunca. Yo recuerdo que en ese momento mi hijo tenía celular, yo creo que de los 6 años más o menos, son una de las maldiciones que yo traje a mis hijos. Y lo primero que le dije, más nunca en tu vida, porque ni siquiera a los 18 años, porque no contamos con ese tiempo, vas a poder tener acceso a un teléfono. Ay no, que él ahora predica bonito, no, es que no puede tocar teléfono. No se hizo ya, no más. Como así me dijo en el proceso de santificación a mí el Señor, más nunca redes sociales, más nunca. Usted utilice las redes sociales para subir la palabra de Dios, pero tú no puedes estar con el dedito así, ya no puedes verlo, ya no puedes. Amén. Entonces, en ese momento el pueblo no había alcanzado todo el proceso de purificación para limpiarse del pecado. Pero una oración del rey tocó el corazón de Jehová. Entonces
nuestra tarea es no dejar de orar por nuestros hermanos. Que el Señor puede hacer la obra y santificarlos a tiempo. Amén. Dice el verso 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, con gran gozo, y glorificaron a Jehová todos los días, los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz, dando gracias a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de sus padres. Amados hermanos, ustedes se imaginan que las iglesias de hoy, miren esto tan tremendo, o sea, miren la ignorancia que nosotros hemos caído por nuestros pecados. Todas las iglesias de hoy celebraron las fiestas bíblicas. Qué tremendo, no celebraran el día del amor, el día de la madre, el día del padre, el día del perro, el día de la Biblia, que es el mismo día satánico. No. La Pascua, todo el mundo la Pascua. No, viene la Pascua, yo me voy a apartar del pecado, me voy a santificar, no me puedo perder la Pascua, yo tengo que estar en la Pascua. Fiesta de primicia. Que Jehová reprenda a los pastores ladrones que hay. Usted tiene que llevar el primer sueldo, son... Ay, santo de Israel, pero el pueblo perece porque, como dice el libro de Oseas, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Todo el mundo llevando los alimentos para compartir con sus hermanos necesitados. Entonces yo llevo los primeros frutos de mi cosecha, y como yo no tengo finca, no tengo nada, entonces yo voy y compro alimentos, y llevamos arroz, llevamos lentejas, llevamos aceite. Y usted se imagina esas fiestas tan bonitas. Y ve, pero todas las iglesias están... No, es que todas las iglesias están celebrando la fiesta de Jehová. ¡Qué bello! Y luego el tabernáculo, y así. No, lamentablemente, amado hermano, el pueblo, ¿qué pasó? Si aquí duraron un poco de años de no celebrarla, desde, ahorita lo vamos a ver, lo dice la palabra, desde el tiempo de Salomón. Amado hermano, desde hace muchos años el pueblo se apartó del Dios de Israel. Adoran a otros dioses, dioses como la vanidad, la idolatría. Usted va a la iglesia hoy, que se supone que es la cristiana, y usted encuentra ahí de todo menos el Señor. Pero qué triste, ¿verdad? Porque es una hermosa manera de adorar a Dios, cumplir su palabra. Dice el verso 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos. Miren esto. 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas de toda la comunidad que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. En la palabra de Dios nosotros vamos a ver siempre al revés de lo que nos han enseñado. El sacerdote daba al pueblo, el levita daba al pueblo. El pueblo era bendecido por aquel que creía y entendía que era siervo del Señor. Dice la palabra de Dios que en la fiesta de Pascua se daban a todos los necesitados alimentos por si acaso no tenían. ¿Qué pasa hoy? El pueblo tiene que llevarle todo al sacerdote. En vez de ser bendecido el pueblo, hay que bendecir al sacerdote. Eso es mentira de Satanás. Amén. Que ha creado toda una infraestructura financiera satánica alrededor de la palabra de Dios. Amén. Pero este pueblo celebró hasta días adicionales porque había mucho alimento para bendecir. Amén. Imagínense que a su casa le llegue de parte del rey 6 kilos de cabrito. Qué bello, ¿verdad? Amén. Entonces dice el verso 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Miren esto. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Amén. Aleluya.
¿Sabe por qué muchas oraciones de nosotros no llegan al santuario de Dios? Por el pecado. No pasan del techo de nuestra casa. Por el pecado, amado hermano. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de separarnos del pecado. Miren, hay cosas que el Señor las va haciendo en su infinita voluntad, a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros nada más necesitamos ser guiados por el Consolador. Amén, amén. El Señor le va a decir cuál es el paso a seguir cada mañana, cada tarde, cada noche. Pero no se aparte de la palabra de Dios, amado hermano, que ahí es donde nosotros podemos ser instruidos. Usted revise qué alimenta más. ¿Alimenta la carne o alimenta el espíritu? Lo que usted esté alimentando, eso es lo que tiene más fuerte. Si usted, mire, se levanta y lo primero que coge es esto, no pasan 2 o 3 horas y la vuelve a coger, no pasan 2 o 3 horas y la vuelve a tomar, no pasan 2 o 3 horas, la vuelve a tomar y la vuelve a tomar antes de acostarse, usted va a estar en victoria porque está alimentando el espíritu. Pero si pasan 2, 3 horas, 4, 5 y 6 y varios días y varias semanas y usted no se relaciona con el Dios que lo creó, usted está alimentando la carne. Entonces lo que va a tener fuerte son los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? La contienda, la inmundicia, la envidia, la idolatría, el adulterio, el lesbianismo, homosexualismo, masturbación, y que Jehová reprenda todo eso. Pero los frutos del Espíritu son gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, templanza, fe, gozo, amor. Entonces, si usted está en un momento de dificultad, porque lo vamos a tener, el Señor le va a decir, llénate de paciencia, llénate de amor. Y usted, amén, Espíritu Santo. Usted con ganas de desbaratar al otro, pero usted, amén, amén, Señor. Gracias, papá. Cuando viene el pecado, viene la tentación, el Señor le dice templanza. Entonces usted tiene templanza y usted se llena de esa templanza del Espíritu Santo y usted se pone fuerte y el pecado pasó. Y la tentación va a empezar a disminuir a medida que usted se relaciona con el Señor. Si su problema es de ira, usted tiene un problema de ira, de contienda, ya usted va a empezar a notar que no siente tanta ira. Y de repente un día pasó sin ira, y ya después 2, y ya después 3. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios, y lo primero, ser honesto con el Señor. Señor, examina mi corazón. Como les dije yo ese día, que lo vuelvo a repetir, yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo en la mente. Y el Señor me dijo, quítate la falda esa. Y yo, ay Señor, pero no, es la única que tengo. Y yo no lo hice enseguida. Pero al día siguiente, a los 2 días, cuando ya yo quise volverme a poner la falda, yo dije, no puedo ponérmela. Amén. Entonces el Señor le va a dar la templanza para que usted cumpla la palabra. Amén. Solos no podemos. Podemos ir a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo le invito a levantarse, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la atesores, Señor, en nuestro corazón. Ponla firme así, Padre, que esté escrita ahí, Padre, en ese corazón de carne, que no sea de piedra, y que sea usted, Señor, permitiéndonos, Padre, llevarla al cumplimiento, llevarla efectivamente a su cumplimiento. Y te pedimos misericordia por todos aquellos hermanos, varones, mujeres, niños, Señor, que van a ser muy quebrantados a través de estos juicios venideros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que destape nuestros oídos espirituales, Señor, a través de este toque de shofar, en el nombre de Jesús. Amén, amén.